Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero hacer una pequeña explicación sobre lo que son los ciclos o los bucles. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Robert David Bracamonte, soy estudiante de la Universidad de Córdoba. Quiero empezar diciendo que son los bucles. Bueno, los bucles son una secuencia, podríamos decir que la cual se encarga de ejecutar repetidamente lo que es un trozo de dicha condición hasta que éste deje de cumplirse. Entonces, esta es una característica principal que tiene el ciclo o los bucles. Entonces, los ciclos o los bucles se dividen en tres, lo que son el ciclo for, el ciclo while y el do while. Bueno, primeramente que todo, vamos a empezar hablando lo que es el ciclo for. Su sintaxis está conformada por lo que es la inicialización, la condición y el incremento. Ahora, una de las características principales que tiene el ciclo for es que podríamos decir lo que son estas variables están dentro de paréntesis y están dentro del bucle, algo que la diferencia de las demás, porque las demás tienen una sintaxis mucho más diferente. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora, voy a hacer una pequeña explicación de cómo se más o menos que se utiliza el ciclo for, cómo lo podríamos utilizar. No es en sí un ejemplo como tal, sino es una explicación de más o menos cómo se utiliza. Bueno, en este caso, yo quiero que un programa me imprima los números del 1 al 10. Entonces, como yo quiero eso, entonces quiero demostrarlo a través de, podríamos decir, a través del computador. Entonces, primeramente que todo, inicializamos una variable, la cual la podemos colocar de tipo entero, main, en este caso. Eh, Luego colocamos la variable int, que es igual, podríamos decir que es la variable contador, que es igual a i. Entonces, aquí es donde viene lo importante. Bueno, como les mencionaba anteriormente, dentro de este ciclo está lo que es la inicialización, que en este caso decimos que i es igual a 1. Luego de la inicialización está la condición, que decimos que i es menor o igual a 10. Y luego de esto es el incremento, cuánto queremos, si queremos que incremente o que disminuya. Bueno, entonces, seguido de aquí está lo que nosotros queremos que imprima en pantalla. Porcentaje y salto de línea, podríamos colocar la variable contador y su retorno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto prácticamente digamos que siempre empieza como por ejemplo con 1 y es igual a 1. Decimos 1 es menor o igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que hace el incremento? El incremento, como decimos que 1 es igual a 10, pasa aquí y si se cumple, sí, pasa aquí a retorno. Lo muestra en pantalla. Luego, este 1 pasa nuevamente, hace todo el proceso. Primeramente se le suma al 1, se le suma 2. Luego pasa nuevamente acá y dice 2 es menor o igual a 10. Sí, bueno, nuevamente se va imprimiendo así sucesivamente, como por ejemplo hasta que se cumpla la condición. Y así más o menos es como vendría funcionando lo que es el ciclo. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el ciclo while. Bueno, el ciclo while en sí, hablándolo en inglés, significaría mientras. Entonces, aquí mientras se siga cumpliendo una determinada condición que nosotros, como por ejemplo,
hayamos colocado, digamos que nosotros colocamos una determinada condición, el bucle siempre se va a seguir ejecutando, siempre. Ahora, si se coloca el while con una determinada condición dentro del programa, eh, podría ser que solo coloquemos como con una variable de contador, o también lo podríamos colocar como otra cosa. Ahora, si en este se cumple la condición, se van a ejecutar lo que son las instrucciones. Y cuando la condición deje de cumplirse, se saldrá del bucle. Y esto va a originar que se continúe con lo demás que nosotros tengamos dentro del programa. Entonces, de eso se trata más que todo lo que es el ciclo while. Como vemos, la sintaxis está conformada por while, el bucle while, obviamente, y dentro de este está lo que son las condiciones. Nosotros colocamos aquí las condiciones y después de esto colocamos lo que son las instrucciones. Entonces, voy a hacerle el mismo ejemplo que les dije. Vamos a colocar en pantalla los números del 1 al 10. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Primeramente que todo, nosotros colocamos, inicializamos con int main, colocamos que int, la variable entera, va a ser igual a i. Entonces, esta va a ser lo que es nuestra variable contador. Decimos que nuestra variable contador nosotros queremos que aumente de 1 en 1. Entonces, supongamos que después de esto, colocamos el while. Dentro del while van que la condición. La condición es i es menor o igual a 10. Entonces, aquí queremos que nos imprima en pantalla el porcentaje i y la variable del contador. Entonces, aquí vamos a tener lo que es el incremento. El incremento, en este caso, nosotros queremos que aumente de 1 en 1. Entonces, supongamos que aquí nosotros queremos que esto empiece así. Empezamos con lo siguiente. Decimos, este siempre va a empezar como por ejemplo 1. 1 es menor o igual a 10. Luego de esto, que dentro de la condición dice que 1 es menor o igual a 10, rectifica si 1 es menor o igual a 10. Si 1 es menor o igual a 10, lo imprime en pantalla. Entonces, al imprimirlo en pantalla, este 1 va, nuevamente sube y se le suma 1. Se le va a subir 1, se le va a sumar 1. Entonces, aquí pasaría como 2. 2 es menor o igual a 10. Sí, hace el mismo procedimiento. Entonces decimos, y lo imprime en pantalla porque sí. Así decimos 10, 10 es menor o igual a 10, claro. Nuevamente lo imprime en pantalla y nuevamente sube el 11, nuevamente sube y se le suma, pasa aquí, 11 es menor o igual a 10. Entonces, al darse cuenta de que 11 no es menor ni es igual a 10, entonces no lo imprime los números del 1 al 10. Entonces ya, este 11 queda por fuera. Entonces, esta es la característica principal de cómo se maneja lo que es el bucle while. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo o bucle do while. Bueno, el ciclo o bucle do while significa hacer mientras. Nosotros vemos un ejemplo para que puedan entender. Digamos que el ciclo do while son como aquellas personas que piensan y después actúan. Bueno, el ciclo do while es como aquellas personas que primero actúan y después piensan. Ahora, ¿cómo así que primero actúan y luego piensan? Como nosotros vemos aquí en la sintaxis, vemos que primero sean las instrucciones. Entonces, y después sea la condición. Como sean las instrucciones primero, las instrucciones vendrían siendo aquellas personas que primero actúan. Y la condición, luego cuando piensan. Entonces,
así como está conformado y como se entendería lo que es el ciclo de while. Una de las características es que dentro del ciclo do while no se ve ninguna condición al principio. Ahora vamos a entrar en materia. Un ejemplo, como les vendría mencionando, estoy manejando el mismo ejemplo para cada uno. En este caso, quiero que también me imprima en pantalla los números del 1 al 10. Entonces, primeramente colocamos la variable int, que es igual a i. Y en este caso vendría siendo la variable contador. ¿Cómo así? La variable contador que va a ser igual a 1. Ahora, aquí va a venir lo que son las instrucciones. Las instrucciones es la que nosotros vemos aquí, dentro del do, que son las que me van a imprimir en pantalla. Y aquí también vemos que está lo que nosotros llamaríamos cuántas veces nosotros queramos o queremos que esto vaya aumentando. Entonces, esto en sí vendría siendo el incremento. Entonces, luego de esto se dan lo que son, podríamos decir que la parte esta, lo que es donde sea la condición. En este caso, nosotros queremos que la condición, todos los números menor o igual que 10 que impriman en pantalla. Entonces, primeramente, encontramos y va a ser igual a 1. Entonces, primero se van a hacer lo que son las instrucciones, todo eso. Aquí decimos si 1 es menor o igual a 10, entonces esto pasa aquí a return. Luego se da para ver si se da. Entonces si se cumple. ¿Cómo se cumple? Este pasa acá, luego pasa acá y se aumenta. Como pasa aquí, porque se imprime. Entonces este 1 se imprime aquí en pantalla y se va organizando. Luego pasa aquí, 1 se le suma 1. Entonces decimos 2, ya no sería 1, sino sería 2. Entonces decimos 2 es menor o igual a 10. Entonces decimos que sí, luego pasa este 2 acá, se imprime en pantalla, luego este 2 pasa aquí, se le suma 1, así sucesivamente, hasta que, como por ejemplo, 10 es menor o igual a 10, claro, entonces pasa acá y nuevamente entra el 10 aquí y se le suma 1. 10, 11, ya no sería 10 sino 11, entonces 11 es menor o igual a 10, pasa aquí, pero no, como no cumple, no entra. Entonces allí se termina el bucle. Allí se termina porque no se cumplió. Entonces, así como más o menos se vendría manejando lo que es el do while. Entonces, como nosotros vemos, todos tienen una sintaxis diferentes, lo cual todos tienen una manera diferente de poder resolverlo. Ahora yo quiero mostrarle a ustedes un pequeño ejemplo. En este caso, yo aquí en este ejemplo apliqué el ciclo for. Pues me pareció interesante y quería probarlo porque en otras ocasiones ya he intentado con los demás ciclos, pero en este caso se me dio por hacer con el ciclo for. Bueno, entonces aquí, primeramente que todo, yo quise diseñar una tabla de multiplicar. Bueno, traté de hacerlo sencillo porque quería mostrarle cómo era, pero aparte de eso, también se puede hacer se puede desprender muchas cosas de aquí. Entonces, digamos, coloqué nuestro empecé diciendo que la tabla de multiplicar quería hacer una tabla de multiplicar. Después hice el método de encapsulamiento, donde dije que private, coloqué en private la variable tipo entero tabla. Luego hice el método public void, tabla de multiplicar, tabla la igual a 0. Luego hice el método public void set tabla, que donde decía que tabla era igual a 0. Luego de eso hice un método inject tabla, donde me retornara el valor de la tabla. Entonces decidí hacerlo de esta manera. Hice un método voy calcular tabla. Como por ejemplo aquí nosotros decimos
Esto lo hice con el fin de, como por ejemplo, yo quiero ingresar la tabla del 100, la tabla del 7, la tabla del 8. Entonces yo ingresaba el número y ya me aparecía toda la tabla. Entonces aquí apliqué el bucle for. Dice, primeramente que todo, inicialicé la variable contador, la coloqué como que es igual a i, e igual, esa es la inicialización como les mencioné anteriormente. Entonces, luego de eso, hice la condición, hice que me mostrara los números que fueran menor o iguales a 10. O sea, dentro de la tabla los números que llegara prácticamente hasta el 10, que no se pasara de eso. Y entonces dije que como por ejemplo, este fuera aumentando de uno en uno. Entonces cuando hice todo eso, al momento, supongamos que yo quería, por ejemplo, empezaba con la tabla de 2, 2 por 1, 2, 2. Aquí es donde ingreso el número 2. Entonces decimos 2 por 1, 2 hace el procedimiento de la tabla multiplicar. Entonces a ese 1 se le va sumando otro 1. Entonces ya no vendría siendo 2 por 1, sino vendría siendo 2 por 2 y así sucesivamente. Entonces, esto lo hice con el fin de que se fuera organizando una debajo de la otra y como conclusión, aquí dice que me imprimiera en pantalla la tabla multiplicar por la variable contador que iba a ir aumentando, que va a ser igual al número que yo coloque por la variable contador que se está manejando. Entonces, así más o menos que funciona. Esto, aparte de esto, nosotros también podríamos decir aquí de que me hiciera una división de cada número, que le sacara la mitad o que le sacara algo, la raíz cuadrada, todo eso se puede. Entonces yo quise hacerlo de esta manera para explicarle cómo más o menos se manejaría. Entonces, muchas gracias por su atención. Eh, Espero que hayan podido comprender. Entonces, feliz día. Muchas gracias.